Del área de español y de sus contenidos nos corresponde empezar a ver dentro de la literatura los relatos mitológicos o lo que conocemos como los mitos. Ya en algún momento en otras clases hemos visto los mitos de nuestras regiones, sobre todo precolombinos. Ahora veamos un poco de la literatura mitológica a nivel universal. En un primer momento, adentrémonos con un pequeño resumen. Entendamos que a lo que llamamos mito o relato mitológico es aquella narración que tiene como función la explicación del origen del mundo, del origen de las cosas y del origen del hombre mismo. Normalmente estas explicaciones dotadas de elementos sobrenaturales. Por eso decimos que los elementos constitutivos, precisamente el relato mítico, son los mismos a cualquier relato o literatura, como el cuento, la fábula, pero con algunas particularidades. Entonces son elementos del mito, por ejemplo, el narrador, que normalmente narra en tercera persona, es decir, no está involucrado en la narración, está distante de lo que está narrando y de lo que está sucediendo. Los personajes son siempre seres fantasiosos, sobrenaturales, dioses, héroes, donde los humanos interactúan con estos, ¿no? Hay el tiempo y el espacio, es decir, son relatos que se suceden en un pasado sobre todo remoto, muy antiguo, más o menos relacionado con los tiempos de la creación, y un espacio pues determinado por la cultura en la que se produzca el relato mítico. Y la acción o el hecho como tal es sobre todo la intervención divina en la vida y en el transcurrir de los hechos y de los seres humanos y las consecuencias que esas intervenciones pueden traer en algún momento. Para adentrarnos en una definición más técnica o más elaborada, pues decimos que el mito o el relato mitológico es una narración o relato tradicional, memorable y ejemplar. Memorable en cuanto que es necesario recordar, ejemplar en cuanto que deja una enseñanza. Tradicional porque pertenece a las costumbres de una población o de una cultura en particular. Y lo que narra normalmente la actuación de personajes extraordinarios, lo decíamos hace un momento, dioses, héroes, figuras legendarias, en un tiempo normalmente prestigioso, es decir, digno de recordar, pero bastante remoto, bastante lejano, porque normalmente, como lo decíamos al inicio, son relatos que hacen referencia a los orígenes. Los mitos. Los mitos normalmente han sido narraciones que los pueblos han buscado crear para dar explicación a su entorno, a su cultura, a su mismo origen. Y estas explicaciones normalmente han nacido o han surgido precisamente como con la necesidad de dar una explicación a los fenómenos de la naturaleza, entonces se recurre a los dioses, a los héroes, a estas figuras para poder dotarlas de alguna explicación o de algún fundamento. Los protagonistas entonces fundamentales de este tipo de narraciones pues son los seres divinos y los héroes. En un primer momento, los mitos o los relatos mitológicos han nacido dentro de la tradición oral, es decir, se han ido comunicando en forma narrada verbalmente, hablada. Sin embargo, después se ha visto la necesidad de ponerlos por escrito y a través de la palabra hablada es como se ha podido transmitir de generación en generación. Aquí tenemos un ejemplo de una figura mitológica del mundo griego, como lo es Poseidón, que se considera el dios de los mares. Los mitos precisamente entonces son la herencia de los pueblos, pero de las generaciones anteriores, de los antepasados, y pertenecen a la memoria colectiva de los pueblos, a la identidad, a la cultura. Es por eso que también valorar e identificar nuestros propios mitos hace parte también de sentirnos miembros de una cultura de un pueblo en particular. Normalmente el mito también tiene la particularidad de que no se trata solamente de un relato para conocer algo o para saber algo, para transmitir un conocimiento. También son relatos ejemplares, es decir, que nos dejan enseñanzas ejemplarizantes en cuanto al comportamiento humano, bien sea para cosas positivas que se deben hacer o cosas negativas que se deben corregir en la vida del hombre. No pertenecen al tiempo presente, son relatos muy antiguos que datan de un pasado lejano y remoto. Son importantes los mitos porque con los mitos podemos conocer la identidad de los pueblos y poder dar respuesta a preguntas que durante toda la historia han inquietado al ser humano, como por ejemplo el origen y el sentido de la existencia, es decir, de dónde venimos y a qué venimos, ¿no? La relación vida-muerte, cómo el nacimiento nos da un horizonte para la vida, pero también la muerte es la que nos pone un límite. La construcción y la destrucción, es decir,
cómo los dioses crean, pero también sus intervenciones muchas veces son destructivas, o las mismas intervenciones de los seres humanos cuando se narran, por ejemplo, batallas o guerras épicas. Se me viene a la memoria en este momento, por ejemplo, el tipo de narraciones del mundo griego de Homero, como en la Ilíada y la Odisea. Y finalmente el origen de las cosas, es decir, cómo las cosas han llegado a ser y cómo han sido motivo de intervención de seres sobrenaturales, como dioses, como héroes, como semidioses. Las explicaciones del origen del mundo se vinieron haciendo poco a poco precisamente gracias a los mitos, ¿no? Los mitos se pueden considerar cosmovisiones, es decir, formas de ver el mundo, el cosmos, la realidad. Sobre todo, por ejemplo, en el mundo griego, los dioses del Olimpo, ¿no? Que vivían una serie de aventuras y, y estas aventuras eran intervenidas también por hechos humanos. Se me viene a colación ahora el rapto de la diosa Europa, ¿no? Que era una princesa fenicia a la que de la que Zeus se enamoró y se transformó precisamente en toro para poderla robar y después luego tuvieron hijos, ¿no? Eh, Podríamos datar muchas, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Talo, del rapto de Europa, pero hay muchas otras intervenciones de los dioses en el mundo griego y también en nuestras culturas e incluso en grandes obras literarias como datábamos hace un momento en el caso, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, que narran aventuras, en el caso de la Odisea de Ulises, donde intervienen Poseidón, intervienen Zeus, los dioses, dentro de estos hechos que son meramente humanos. El mito viene a ser entonces, por lo tanto, un fenómeno o un hecho cultural, es decir, pertenece a la vida y a la tradición de los pueblos. Es complejo porque su interpretación pues está marcada por muchos elementos, es decir, por conocer la historia, por conocer el pasado, por conocer la identidad cultural de cada pueblo en particular. En general, los mitos o las narraciones mitológicas describen y relatan un lenguaje simbólico para explicar el origen y los elementos básicos de cualquier pueblo, de cualquier cultura. Los mitos se han considerado también durante la historia relatos sagrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los mitos normalmente pertenecen al sistema de creencias de un pueblo en particular, a narraciones que contienen, por ejemplo, ritos sagrados, que contienen elementos y símbolos que se consideran en algún momento divinos. El mito viene a designar también una historia que es altamente preciosa en cuanto a su belleza, es decir, son relatos dotados de una gran elaboración literaria para darle realce, para darle belleza y para darle fabulosidad al relato extraordinario y divino que se quiere datar o relatar en el mito. Son sagrados y tienen un significado especial y particular dentro de cada cultura. El mito tiene como función, por ejemplo, proporcionar modelos o estereotipos o ejemplos para la conducta humana. De ahí que también sean considerados sagrados y de corte religioso, porque le dan un significado y un valor a la existencia del hombre a partir de ejemplos que se relatan en dichos mitos. El simbolismo de los mitos, y esta es una gran pregunta porque a veces los mitos van acompañados de figuras, de explicaciones, de personajes que cuesta entender, ¿no? Sobre todo los mitos y las narraciones mitológicas más antiguas. Generalmente los mitos están asociados a la actividad o al quehacer de seres sobrenaturales, de seres de fantasía, seres que están dotados de pronto de cualidades y de poderes que no son comunes, que son excepcionales, y eso va a permitir la fundación o la justificación, por ejemplo, de instituciones, de creencias que las sociedades han ido creando a través de estas representaciones simbólicas. ¿Para qué? Para que los pueblos tengan unas características propias y particulares. Por eso decimos que los mitos reproducen, digamos, de forma ideológica la base que constituye a cualquier sociedad, porque pertenecen a su identidad y porque explican mucho de lo que un pueblo o una cultura es. La explicación mítica, aquí detengámonos un momento. El mito explica la realidad. El mito no nace como un relato arbitrario o porque sí, sino que nace precisamente como necesidad de explicar, por ejemplo, el origen de las cosas, el origen del mundo, el origen del hombre mismo.
Son representaciones dotadas de símbolos para explicar algún tipo de realidad, ¿no? Están presentes a través de imágenes que son simbólicas, alegóricas, que quieren representar realidades que superan el entendimiento humano y se quieren explicar con figuras que sean comprensibles y aquello que aparentemente es desconocido, difícil de entender en la vida, como fenómenos naturales o como el hecho de la muerte, el origen de las cosas, pues se utilizan símbolos para poder dar explicación a este tipo de realidades. Es la forma que el hombre ha encontrado dentro de los pueblos y dentro de las culturas de explicar muchos misterios, digámoslo así, que ante la razón en algún momento se quedaron cortos de explicación. Los mitos son cosmogonías. ¿Qué significa la palabra cosmogonía? Cosmos significa mundo, realidad, orden del mundo, y gonos hace referencia a origen. Entonces los mitos son relatos del origen del cosmos, del origen de la naturaleza, del origen de la realidad. ¿Por qué? Porque con estas narraciones se ha querido explicar cómo llegaron a ser las cosas a como son hoy y cómo han ido evolucionando gracias precisamente a ese origen que se relata en el mito. Las religiones están dotadas de muchas cosmogonías, de muchos mitos que pretenden explicar el origen de las cosas. En la Sagrada Escritura se utiliza simbólicamente, por ejemplo, los relatos de creación del libro del Génesis, que pertenecen a estos relatos mitológicos y a estas cosmogonías, porque normalmente lo que relatan estos textos son relatos de creación, relatos de emanación, de surgimiento del hombre, del universo, de un pueblo, de una cultura. Y esto hace parte precisamente de las historias que marcan la identidad de las culturas y de los pueblos, ¿no? Normalmente en estos relatos pues intervienen dioses, hay disputas entre seres humanos, entre seres divinos y hombres también a veces. Un ejemplo que es muy aplicable en el mundo latinoamericano y en nuestras culturas precolombinas es ese relato mitológico de Viracocha, ¿no? O el famoso creador o el hacedor Contix y Viracocha. Escuchemos un momento lo que nos dicen así a grandes rasgos de este relato mitológico. En los primeros tiempos todo estaba vacío y oscuro. El hacedor Contix y Viracocha entonces creó el cielo, la tierra y los primeros seres que la habitaron. La tierra se pobló de inmensos animales primitivos, hombres que vivían vagando sin armonía ni orden en la oscuridad. Por esto dicen que la laguna Colatsuyo surge otra vez con Tix y Viracocha acompañado de otros personajes semidivinos. Y como la gente que él creara al principio había hecho ciertos desvaríos, con gran enojo la convirtió en piedras. Entonces de repente hizo el sol y el día y mandó que aquel anduviese por el curso que anda. Luego formó las estrellas y la luna. Ese es un ejemplo de un relato precolombino en torno primero a la figura de los dioses y de cómo estos han dado origen y han hecho que a través de su intervención surjan las realidades que nosotros conocemos. Es una forma cultural de explicar el origen, por ejemplo, del hombre, del mundo, de la naturaleza. Los mitos también son explicaciones de lo propiamente humano, de lo natural. ¿Por qué? Porque en los mitos, tanto como en los fenómenos de la naturaleza, dentro de las sociedades, adquieren un sentido en cuanto que ofrecen modelos de conducta, modelos, ejemplos de moral, de ética, de saberse comportar, de corregir defectos. Entonces, asimismo, como estos mitos narran a personajes que son heroicos, que tienen características que son ejemplos a seguir, también narran acciones que son ejemplos, pero para corregir, ¿no? Entonces son, aparte de la explicación de los fenómenos sociales y naturales, también explican las actitudes propiamente humanas que debe tomar el hombre como ejemplo para su propia vida. Los mitos y lo arcaico. Digamos que los personajes y las realidades que narran los mitos pertenecen al mundo cotidiano, es decir, son realidades han pertenecido al tiempo y a la historia, pero superan estas en cuanto que pertenecen también a relatos sagrados, como lo decíamos hace un momento. Generalmente, pues, estos mitos se relacionan con rituales de rememoración de acontecimientos que son importantes para las culturas y para las sociedades. El hombre moderno o al hombre moderno le cuesta muchas veces entender esto, pero es parte de la herencia cultural y de la tradición de los pueblos, en cuanto que explica desde una perspectiva a veces religiosa las realidades que rodean al ser humano.
La narración mítica también narra en muchos momentos genealogías o escenas de vida, del origen de la vida en particular, del hombre y de los dioses, utilizando muchas veces imágenes que se han ido transmitiendo de generación en generación y que han venido a personificar y a simbolizar la vida misma, ¿no? Como el hecho de amamantar, como el hecho de concebir, como el hecho de parir también. Una estructura básica de los mitos es la misma estructura que nosotros ya en otros contenidos que hemos visto se plantea para cualquier relato literario, como un cuento, como una fábula. Normalmente cuando hablamos del cuento estamos hablando del inicio, el nudo y el desenlace. Aquí planteamos una estructura secuencial en tres partes: el planteamiento o el inicio, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos del planteamiento estamos diciendo de la presentación de la situación antes de la intervención de los dioses, esos seres sobrenaturales. Es como el conflicto o el hecho fundamental, el hecho original que se quiere narrar. Las acciones donde los personajes y estos seres sobrenaturales van a empezar a involucrarse. Ese sería el inicio o el planteamiento de la situación. En un segundo momento tenemos el nudo. El nudo hace referencia a las acciones de ya la intervención directa y las acciones de estos seres sobrenaturales, divinos, de los dioses, para resolver ese hecho que dio inicio a la narración. Entonces aquí encontramos la manifestación de esos poderes extraordinarios, de la sabiduría propiamente divina, en situaciones, por ejemplo, de bien y mal, donde estos personajes, como los seres humanos y los dioses, están involucrados. Y finalmente el desenlace. El desenlace, digamos que es la síntesis y el resultado final de estas acciones y de estas intervenciones de los personajes, de los hombres y sobre todo de los seres sobrenaturales o dioses. A veces también el desenlace no solo resuelve el conflicto inicial, sino que también anticipa hechos o situaciones futuras. El mito también es una historia sagrada, y lo decíamos cuando lo relacionábamos un poco con la religión, porque relatan acontecimientos del tiempo, pero del tiempo primordial, es decir, del tiempo de los orígenes, a través de hechos extraordinarios y fabulosos, donde los comienzos son relatados para poder dar estas explicaciones que permitirán al hombre encontrar identidad cultural e encontrar una identidad religiosa. Los tipos de mitos tenemos mitos cosmogónicos, que son aquellos que explican precisamente el origen del cosmos o de la naturaleza. Son explicaciones para entender el entorno. Hay otros mitos que son teogónicos, que son aquellos que dan explicación al origen y a la intervención de los dioses en la vida del hombre. Cuando hablamos de mitos antropogónicos, estamos hablando de aquellos mitos que quieren explicar el origen de la existencia y de la vida humana. Si nos detenemos en los mitos etiológicos, estamos hablando de aquellos que buscan explicar la causa o el origen de un hecho concreto en particular. Existen también los mitos fundacionales, que son mitos propiamente culturales y tradicionales que quieren explicar el origen de una sociedad o de un pueblo en particular. Y finalmente existen los mitos morales. Y como lo decíamos hace un momento, son aquellos mitos que lo que buscan es poner ejemplos de conducta, bien sea una conducta que se pueda seguir positivamente, una conducta ejemplarizante para corregir alguna característica de la vida del hombre. Estos serían los mitos de origen. Tenemos también mitos de transformación, y dentro de los mitos de transformación existen los mitos de renovación, como por ejemplo mitos de pactos y de alianzas que renuevan una relación entre los seres humanos y los dioses. Hay otros mitos de transformación como aquellos que relatan o explican fenómenos naturales. Los mitos escatológicos diríamos que son aquellas narraciones más apocalípticas o del final de los tiempos, y los mitos de retorno son normalmente aquellos que hacen referencia al origen de las culturas y de los pueblos. Los elementos básicos del mito ya los veíamos en la introducción de esta clase, pero conviene dentro de la conclusión también tenerlos presentes. Son los dioses y los semidioses en un primer momento. En una segunda instancia, los humanos comunes que entablan una relación con estos dioses o semidioses. En un tercer momento aparecen los héroes. Los héroes son una mezcla entre seres humanos comunes y los dioses. Hay otros seres híbridos o fabulosos, como se me ocurre en este momento los cíclopes, los minotauros, que aparecen dentro de las narraciones mitológicas. El escenario, que es el espacio
o el entorno donde se desarrolla el relato mitológico, el tiempo, normalmente tiempos primordiales o de orígenes, es decir, aquellas narraciones propiamente antiguas o de culturas que están en un pasado muy remoto y lejano. Y finalmente las acciones, que son los hechos concretos que el mito quiere hacer sobresalir y relatar. Para cerrar esta clase, tengamos presente entonces que lo primero que hay que hacer es saber tomar apuntes de esta clase y pertinentemente enviar las evidencias como lo van a poder encontrar en las actividades de la plataforma. Recuerden que los apuntes hacen parte de la calificación. En un segundo momento debemos investigar y escribir un mito de origen y un mito de transformación. Recuerden que cuando explicamos el mito de origen, este mito de origen tiene varias clases de mito y el mito de transformación también tiene varias clases. Escoger alguna de ellas, investigarlo y escribirlo en su cuaderno, identificando y señalando los elementos que los vimos al inicio de la clase y también al final y la estructura de cada uno de estos mitos. Y tercero es inventar y escribir una historia mitológica que sea fruto de nuestra creatividad, que nosotros la creemos y la acompañemos de dibujos que la expliquen o que la grafiquen un poco para entenderla. Este relato mitológico que vamos a inventarnos puede estar acompañado o puede ser en forma de relato con dibujo o puede ser en forma también de historieta.